Buen día, profesora, compañeros y personas que pueden estar viendo este video. Me presento, mi nombre es Emilio Ramsés Herrera Alcántara y pertenezco al semestre 2023-2 en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ingeniería, en la carrera de Ingeniería en Computación. Este es mi proyecto número 1 para la materia de diseño digital modelo, titulado Control de Acceso. Bueno, los requisitos de este proyecto era que debía de partir de una idea de la vida real con máximo 4 entradas que se pueda reducir con minimización y se debió de implementar en una protoboard. Comenzaré platicando acerca de mi planteamiento, mi problema. Bueno, mi problema dice que se requiere un sistema para regular el acceso a una bodega de un negocio local y que se pueda acceder a ella únicamente digitando un código o mostrando una huella digital. Además, la puerta puede o no estar bloqueada por el propietario. En caso de estar bloqueada, no se podría accesar de ninguna manera. El sistema permitirá el acceso si la puerta no se encuentra bloqueada y se le introduce ya sea una contraseña o una huella. Caso contrario, el acceso no se permitirá. Bueno, lo primero que quiero implementar aquí es mi tabla de verdad. Mi proyecto consta de 3 variables, que es L, relacionada al bloqueo o desbloqueo de la puerta, H, que es si se introduce una huella digital, donde 0 es que no se ha introducido ninguna y 1 es que ya se introdujo una huella. Y C es la contraseña, donde 0 igualmente es que no se ha introducido ninguna contraseña y 1 es que ya se introdujo. Bueno, aquí como podemos ver, únicamente tengo 3 casos en los que sí se activa esta huella. Como dijimos, L es de bloqueo y desbloqueo. En estos 4 casos, la puerta está bloqueada, por lo que aunque digitemos una huella o una contraseña, nunca se permitirá el acceso. En estos 4 casos, tenemos que la puerta está desbloqueada y podríamos accesar mientras digitemos uno de los dos controles de acceso. En este caso, tenemos el desbloqueo de la puerta e introducimos una contraseña. Ahí se nos permite el acceso. En este siguiente caso, igualmente está desbloqueada la puerta, digitamos una huella y se permite el acceso. Y en este último caso, está desbloqueada la puerta, introducimos ambos casos y se nos permitirá aún así el acceso. Como podemos ver, así nos quedaría la función. El acceso se permite si la puerta está desbloqueada, no se ha introducido una huella, pero sí una contraseña, o la puerta está desbloqueada, se introduce una huella, pero no una contraseña, o la puerta está desbloqueada, se introduce tanto la huella como la contraseña. Siguiente paso es hacer una minimización, porque implementar esto sería, además de largo, costoso por todas las compuertas que se requerirían utilizar, por lo cual utilizamos una minimización. Tenemos 2 caminos, que es utilizar una minimización por mapas de Carnot o por álgebra booleana. Yo opté por utilizar los mapas de Carnot, siento que es más óptimo para este tipo de problema, ya que es más visual, más como tenemos que presentarlo, es más visual. Tenemos una columna para L y una fila para H y C. Recordemos que L es el desbloqueo, H es la huella y C es el control. Bueno, aquí en este caso únicamente ponemos un 0 y un 1 porque son los dos posibles casos para L. Y aquí ponemos una combinación para tanto H como C, que en este caso 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Aquí tenemos que ubicarnos en los puntos donde se permitirá el acceso, o ya planteado en la protoboard, donde se encendería un LED, ¿no? Entonces, revisemos y tenemos que se permite el acceso cuando L es 1, H es 0 y C es 1. Nos ubicamos y tenemos que L es 1, H es 0 y C 1, y aquí colocamos el 1. Igualmente para los siguientes 2 casos, que sería 1, 1, 0 y 1, 1, 1. 1, 0, 1 y 1, 1, 1. Y 1, 0 y 1, 1, 0. Bueno, por reglamento, digamos,
Los mapas de Karnoff no pueden ser reducidos en grupos. Al agrupar no se puede agrupar en grupos de tres. Tiene que ser en grupos de dos, cuatro, seis y etcétera. Entonces opté por realizar dos agrupamientos en pares que se verían de la siguiente forma. Un agrupamiento partiría con el color dorado y el otro agrupamiento por este color como verde. Para llevar a cabo la minimización, tenemos que verificar cuál es el valor que no cambian aquí. Para este primer caso, en el dorado, tenemos estos dos unos, nos ubicamos en estas dos partes y vemos que H es este primer valor que es 0 y 1 y C es este uno y este uno. El que dejaremos sería el que no cambia, que en este caso es C. Y al ser C el uno, eso significaría que es una C, no una C negada, es una C tal cual. Y pues aquí no habría cambio porque únicamente es L. Entonces, para el primer caso tendremos LC. Y para el caso verde, sería con estos dos valores de aquí, que en este caso H sería la que no está cambiando. Tenemos 1, 1 en H y 1, 0 en C. Entonces nos quedamos con L y H. Por lo que la minimización nos quedaría de la siguiente forma, que sería LC más LH. Bueno, el siguiente paso es el diagrama del circuito. ¿Cómo tenemos esto? Pues es a partir de esto. Existen tablitas, información en internet o tan solo por conocimiento que sabemos que LC se puede representar como una A y B. Esto nada más es el nombre de la variable y esto significaría que estamos ante una compuerta AND. Igualmente en este caso, LH se puede ver como A y B y en las tablas podrán encontrar que esto es una compuerta AND. Mientras que para la suma tendríamos que ya esto reducido y esto reducido sería una A, una B y una suma, que esto nos daría como resultado una compuerta OR, que ya se vería de la siguiente forma. Podemos ver aquí nuestras tres entradas, que es la L de bloqueo, C de contraseña y H de huella. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que tenemos dos compuertas AND, que son, recordemos, esta y esta, que van a partir de la L. Entonces eso significa que nuestra entrada L tendría que conectarse a dos AND distintas, como lo podemos ver aquí. La L viene, tiene una intersección aquí, que una sube y una baja. Nuestra C se conecta a esta primera AND y nuestra H se conecta a esta segunda AND. Esta AND obtendrá una salida, igualmente esta, y ambas salidas se conectarán a esta compuerta OR para darnos la salida final, que es la de acceso. ¿Cómo funcionaría el circuito desde esta forma, visto desde esta forma? Situémonos en la idea de que está desbloqueada la puerta, ¿no? Esto se convertiría en un 1. Y veamos el caso de que no se haya introducido una contraseña. Entonces, viene un 0 y viene un 1 de aquí. La compuerta AND funciona que únicamente como salida nos dará un 1 si sus dos entradas son 1. De cualquier otro caso, nos daría un 0. Entonces tenemos un 0 y un 1. De aquí saldría un 0, ya como salida de esta AND. Y ahora tendremos que revisar esta segunda. Sabemos que L es 1 porque ya lo pusimos para este primer caso. Y supongamos que H en este caso es 1, que sí se introdujo una huella. Viene un 1, viene un 1, es una compuerta AND, entonces su salida será un 1. De aquí vendría un 0 y de aquí vendría un 1. ¿Qué dice la compuerta OR? La compuerta OR nos dice que su salida siempre será 1, siempre y cuando alguna de sus dos entradas sea 1. 0, 1, como resultado tendremos un 1, que en este caso representaría que sí se encendería el LED o en lo que sí habría un acceso. Así es como funciona más o menos el diagrama del circuito. Bueno, ahora explicaré cómo fue el armado en Protoboard, cómo fue la implementación y empezaré mencionando los materiales que utilicé. Bueno, primero utilicé un deep switch porque, como decían los requisitos para este problema, se tendría que utilizar un deep switch
o push bottom. Sentí que era más óptimo y sería un mejor resultado también visual si utiliza un deep switch, porque aquí ya tenemos las tres entradas. Esto funciona de que son cuatro switches en las que se le puede asignar cuatro entradas y cada una regular. Si está abajo sería un cero y si está arriba sería un uno. Luego un protoboard, obviamente, que es esto de aquí. Cuatro resistencias de 220 ohms. ¿Por qué este valor? Pues simplemente porque es como el estándar para que los LEDs y los dips y el deep switch funcione sin que pueda llegar a quemarse o algo relacionado. Es como el valor por estándar, por excelencia que se utiliza para esto. También se puede utilizar el 330, pero pues, porque los tenía ya disponibles, utilice el 220. Y aquí vienen dos compuertas, tanto la AND, y este es su código, la 74LS08, y la OR, que su código es el 74LS32. Las compuertas se ven así ya físicamente. Un LED rojo, igual por requisitos del proyecto. Cables de alambre de diferentes colores. Se puede utilizar también cable jumper, pero yo siento que es mejor, tanto más óptimo como más visual, como para obtener un mejor resultado visual, utilizar cables. Y aquí utilizo yo un Arduino Uno para la alimentación del circuito. La verdad, esto es porque yo lo tenía, pues, se puede utilizar también una batería que saque 5 volts. Se pueden utilizar diferentes herramientas para generar estos valores. Pero como ya tenía el Arduino y asigna exactamente 5 volts, pues fue perfecto para ahorita, para este proyecto. Y dos jumpers que son los que se conectan a los pines del Arduino. Bueno, así es como se ve mi circuito, ya armado, ya implementado. Y explicaré más o menos cómo está conectado esto. Bueno, partimos del zip switch, en donde podemos ver que tiene estos tres cables aquí conectados. Esto es para como para asignarle corriente, para asignarle poder a estos tres primeros switches. El 4 no lo vamos a utilizar porque este problema es de tres entradas y pues no tiene sentido utilizar el cuarto. Tenemos las resistencias que están conectadas igualmente a los tres primeros switches para regular la corriente que llega hacia ellos. Otra resistencia aquí para regular la corriente que llega al LED. Y tenemos aquí las compuertas. Bueno, antes de seguir aquí explicando esto, avanzaré esto para que quede poco más claro. Bueno, tenemos estas dos compuertas que son la AND y la OR, que son las que utilizamos. Estas compuertas sirven de las... sí, se conforman de pines, por así decirlo. Del 1 al 7 en la parte de abajo y en la parte de arriba del 8 al 14. Este diagrama es muy visual y podemos ver que aquí en este caso el 1 y el 2 son entradas. Esta es la primera compuerta, la primera AND, y su salida se asigna en el pin 3. Tenemos otra entrada y una salida, entrada, entrada, salida, entrada, entrada, salida. Es decir, que aquí podemos utilizar cuatro diferentes AND en la misma compuerta. Yo para este proyecto únicamente estoy utilizando dos, de la 1 a la 3 y de la 4 a la 6. Podemos ver que la 7 y la 14 son diferentes. Y esto es porque la 7 se conecta a tierra y la 14 se conecta al voltaje. Y aplica igual, exactamente igual para la OR. También son cuatro posibles, de dos entradas cada una y una salida. Igualmente el pin 7 es para tierra y el pin 14 para voltaje. Ahora sí podemos regresar. Y podemos ver que aquí estoy asignando el pin 14, que es este de aquí, para su voltaje en las dos compuertas. Y el pin 7, si seguimos esta línea, podemos ver que aquí está conectado a tierra y aquí también. Bueno, ahora, ¿cómo está conectado todo esto? Bueno, no se alcanza a ver tan bien, pero este cable amarillo está conectado al primer switch y sigue el camino hasta el pin 4 de la compuerta AND. Esto es la compuerta AND. El cable gris está conectado
al segundo switch y está conectado al, al quinto de la compuerta. Y recordemos que estas dos son entradas. Este cable verde está conectado igualmente al primer switch y aquí a la primera patita. Y el cable amarillo está conectado al tercero, a la segunda, que también son entradas. Entonces tenemos aquí la entrada, esta sería la salida, y podemos ver que este cable amarillo dirige la salida de la compuerta AND hasta la entrada de la compuerta OR. Y en este caso tenemos la entrada, salida, que es el cable naranja, que sigue hasta la segunda entrada de la compuerta OR. Si esta es entrada, esta sería nuestra salida, ya la salida completa del circuito. Y se dirige de aquí hasta la alimentación del LED. ¿Ok? Bueno, así es como está armada mi protoboard. Pasemos ahora a la prueba de resultados. Ok, empiezo con el video. Aquí estoy mostrando la tarjeta Arduino Uno y cómo se conecta de los 5 volts a la tarjeta y también de la tierra a la tarjeta. Puse aquí también la tabla de verdad para ir comparando los resultados al momento de estar haciendo las pruebas ya físicas. Podemos ver que saqué el cable rojo, que por conveniencia es el de fuente, de 5 volts a la primera parte de aquí de la protoboard, a esta línea de fuente, y el cable azul, que es tierra, viene a la tierra de la protoboard, donde se conectan las tierras y las resistencias. Bueno, este es el primer caso donde tenemos 0, 0, 0 y nos daría por resultado un 0 que nos encendería. Aquí estamos activando el tercero, que sería activar una contraseña, en donde nos estaría dando también un 0. El siguiente caso es activar únicamente la huella, pero tampoco habría un acceso porque está bloqueada la puerta. Activamos tanto huella como contraseña, no se permitiría el acceso. Y aquí para este siguiente caso ya desbloquearíamos la puerta, ya podríamos empezar a accesar si quisiéramos. Pero en este caso no estamos digitando ni huella ni contraseña, entonces no habría acceso. Pero en este caso ya está desbloqueada y hay una contraseña, por lo que se enciende el LED haciendo referencia a que ya hay un acceso. Igualmente para este caso, desbloqueo, huella, acceso. Y finalmente tendremos tanto desbloqueo como huella y contraseña, que igualmente permitiría el acceso. Bueno, finalmente llego a las conclusiones. Lo que concluí de este proyecto fueron 4 principales puntos. Y el primero de ellos es que aprendí las funciones y la composición de algunos de los circuitos lógicos. Sinceramente, yo no sabía cómo funcionaban los circuitos. Sí, teóricamente, pero no implementado. No sabía cómo se asignaban las entradas, no sabía cómo se asignaban las salidas y mucho menos sabía que se podrían que se podrían utilizar 4 diferentes AND dentro de una misma compuerta. Entonces, eso fue algo que aprendí durante el desarrollo. El segundo punto es que logré poner a prueba mis conocimientos para ensamblar un circuito con compuertas en protoboard. Igualmente no tenía tanta experiencia haciendo circuitos ya físicos en protoboard, simplemente sabía prender LEDs, conectar jumpers y eso, pero no ya un ensamble de este nivel ya con compuertas. Entonces investigué un poco y gracias a eso ya supe que era bastante sencillo llevar a cabo estos circuitos. El tercer punto es que desarrollé un problema de la vida cotidiana pasando por todos los conocimientos que llevamos en un mes de la materia. Este es un punto muy importante y es que muchas veces en las clases nos dan como todo muy teórico y es como memoriza esto, resuelve este problema y plantéalo en el examen, ¿no? Y hasta ahí. Y aquí nos damos cuenta que todo esto se puede aplicar a la vida. En este caso, lo mío fue una simulación
podría ser como la entrada de los salones de la facultad. Un profesor llega, pone su contraseña, pone su huella y hasta ahí se le permite el acceso. Este es el principio de todo ese funcionamiento. Lo vemos como algo tan básico, pero todo se compone a partir de aquí, de compuertas, de funciones, todo esto viene, todo lo cotidiano viene a partir de esto. Y fue bastante interesante ver cómo podemos darle un enfoque ya de la vida a todo lo que hemos estado viendo. Y punto cuatro es que comprendí cómo minimizar funciones y cómo crear un diagrama de circuito de manera teórica. Y eso es ahí lo que hemos estado viendo en estas primeras clases. Para mí me pareció sumamente interesante cómo la minimización de funciones puede hacer que ahorremos tanto componentes como espacio y cómo hacerlo más óptimo todo esto. Si hubiera implementado desde el principio el circuito como lo tenía, con el B negado, C más B, los tres así tal cual venía, pues hubiera sido muchísimo más tiempo, probablemente otro circuito, y se hubiera complicado bastante la cosa. Entonces la minimización nos hace la vida más sencilla y ver que nos da exactamente el mismo resultado, ya utilizando nada más dos compuertas, se me hizo bastante sorprendente. Y también, pues, me fallaba bastante el tema de pasar de esa función a ya un diagrama de circuito, ya utilizando compuertas de manera teórica. Vi que es bastante sencillo, solamente es como estar revisando punto por punto y que no se nos pase nada. Todo esto lo aprendí pues gracias al desarrollo de este proyecto. Y finalmente está mi bibliografía que utilicé. De aquí me basé básicamente para saber cómo están conformados los circuitos y para qué se utiliza cada uno de los pines. Y pues este sería mi proyecto y espero que sea de su agrado.